Muy buenos días, yo soy Jorge Daniel Molina, integrante del Grupo 1, y hoy junto a mis compañeros Joshua Morán, Alexander Mota, Alejandro López, Alma Rodríguez y Amy Martínez os hablaremos sobre la literatura en la Edad Media. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos en Europa durante la Edad Media, es decir, mil años transcurridos desde la caída del Imperio Romano del Occidente hasta el Renacimiento en el siglo XV. Las obras literarias están escritas en versos y estaban concebidas para ser cantadas. Se consideraba una obra literaria las que estaban escritas en versos, y algunas de las características más significativas de ellas es que contenían religiosidad, anonimato y mezcla entre culturas. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Amy Rachel Martínez López, número 3 del taller de electricidad B. Hoy les estaré hablando sobre algunos temas de la literatura medieval. Libros de caballería. La lucha de la fuerza cristiana contra el Islam o contra restos heréticos de religiones europeas antiguas que tuvieron sus representaciones en las gestas de caballería, en las que arquetipos del héroe repetían más o menos una serie de hitos iniciáticos en un viaje plagado de símbolos. El amor cortés. El romanticismo entre ciudadanos de vulgo, especialmente entre pastorcillos enamorados, abundó en la era medieval, sobre todo en literaturas profanas, y este tipo de amoríos solían ser intensos, poéticos y platónicos, y solían ser redactados en versos y canciones. La poesía mística. Versos sobre las experiencias religiosas o el amor hacia el Señor, en los cuales solían disfrazar muchas declaraciones de amor a terceros, especialmente en los casos de sacerdotes, monjas o amores imposibles. La hagiografía. Las vidas de los santos contadas desde un punto de vista pedagógico, como por ejemplo los bestiarios. Estos eran atlas cercanos al zoológicos, donde la ficción era un punto importante, ya que los animales eran explicados de forma moralmente en vez de científicamente, en los cuales algunos eran enigmas de pecado, mientras que otros eran vistos como emisarios de Dios y que venían desde gestas caballericas o desde el propio evangelio cristiano. La literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística, así como la exploración de los relatos y las mitologías locales en claves cristianas. Los bestiarios, las hagiografías, las poesías místicas, los himnos y las liturgias fueron los géneros más predominantes. Si bien así, al final del periodo surgió la novela, adelantándose a los cambios culturales inmensos que llegaron en el Renacimiento del siglo XV. No obstante, es complicado hablar de la literatura generada en todo un continente a lo largo de 10 siglos de historia como si fuera una sola cosa. Y por eso la literatura medieval es un título genérico y panorámico que posee una utilidad limitada. A menudo las obras de literatura medievales responden más a sus contextos geográficos, políticos y cultural que aparición de total de la época. Mi nombre es Joshua Morán Rodríguez y yo les hablaré sobre los géneros literarios en la Edad Media. Cada uno se divide en un contexto individual, ya que cada uno realizó un género literario muy diferente, ya sea poesía, prosa, vernáculo, teatro, etc. En cuanto a la poesía medieval se dio en dos corrientes: una corriente popular, oral, y en idiomas vernáculo, cuyo máximo representante
fue el juglar y una corriente culta, escrita en un idioma vernáculo cuyos representantes fueron los cultos y los clérigos, que abandonaron el latín para utilizar definitivamente las lenguas romances. La poesía de tradición oral. Los transmisores fundamentales de esta poesía popular fueron los juglares, de los cuales se le conservan pocos nombres. 3 son los géneros de la poesía tradicional oral. En la poesía lírica popular, las canciones más primitivas tuvieron caracteres líricos y su principal tema era el amor. En esta poesía podemos encontrar el origen de la jarcha, que fueron de origen de árabe de España, donde componían breves canciones en árabe vulgares o hebreo y romance. También se originó en este género las villancicos, que son composiciones cortas de caracteres amorosos que consta de 2 partes, el estribillo que se repite al comienzo y al final, y la glosa que se encuentra entre los estribillos y desarrolla el contenido de estos. Fuera del origen de villancicos, también se puede encontrar el origen de las canciones del alba, que son canciones en las que una mujer manifiesta el deseo de encontrarse con su amiga cuando llegue la luz del alba. Poesía épica. Primero que todo, la épica se describe como una forma narrativa de versos, por lo tanto narran generalmente las hazañas de guerreros famosos convertidos en héroes legendarios. Los juglares eran los encargados de cantar las narraciones en versos. Entre estos se pueden encontrar el cantar de Miocid, que es el único cantar de gesta conservado en castellano, que se distribuye en 3 cantares: el cantar de destierro, el cantar de las bodas, el cantar de la afrenta de Corpés. El romancero. Surgieron en los primeros testimonios indirectos sobre la difusión de romances, según Íñigo López. Formas de la naturaleza narrativa. ¿Qué es un romance? Como romance se denomina en la Edad Media las composiciones literarias y escritas en prosa o en verso que están en idiomas castellanos. En poesía se refiere al tipo de composición poética conformada por octosílabos que combinan rimas asonantes en los versos, pares y versos sueltos en los impares. Los romances son características de las tradiciones oral medieval y se derivan de los cantares de gesta y de los poemas épicos. Tuvieron su periodo de auge durante el siglo XV. Los romances de esta primera etapa luego se recopilaron en lo que se dio en llamar romancero viejo. Por su lado, un resurgir del interés por la composición de romances a partir del siglo XVI, hasta bien entrando al XIX, por parte de autores que procuraban aprovecharse de este estilo, vino a conformar lo que hoy día se denomina romancero nuevo, el romancero viejo, al conjunto de romances anónimos medievales cuyo auge acontece en el siglo XV, para diferenciar del romancero nuevo que componen las grandes poetas de los siglos XVI y XVII, Cervantes López de Vega, Góngora Quevedo, seducción por esta forma métrica. El romancero nuevo está constituido por centenares de romances que cantaban los juglares y el pueblo desde mediados del siglo XIV y a lo largo del XV, desplazando por completo los extensos cantares de gesta que habían cautivado a la gente durante los 2 centuriones anteriores. La poesía culta. Esta estaba escrita en el idioma vernáculo y tenía 2 vertientes, una clerical y otra laica. La época literaria está caracterizada por un resurgimiento cultural en Europa. En este tiempo comienza a escribir romances y otras obras literarias con mayor rigor formal que las producidas por la cultura popular y la juglaresca. Soy Alejandro de Jesús López Bueno, número 1 de Electricidad B,
Ahora les voy a hablar sobre las características de la literatura medieval. En primer lugar tenemos el uso del latín, en segundo lugar el anonimato, en tercer lugar las lenguas modernas, en cuarto lugar tenemos predominio de versos y en quinto lugar literatura religiosa y literatura prófana. Y en sexto lugar tenemos la literatura no. Ahora en estos momentos voy a seguir la idea de mi compañero Joshua, la cual le voy a seguir hablando sobre los géneros literarios de la literatura medieval. Y pues espero que entiendan bien lo que voy a explicar en lo siguiente. Ahora les voy a hablar un poco sobre los mesteres. Estaba el mester de clerecía y el mester de juglaría. Los mester eran como un tipo de escuela, la cual enseñaban los juglares y los clérigos. Esa misma cosa. Los clérigos enseñaban lo que daban en el mester de clerecía. Y pues el mester de juglaría le gustaba mucho al rey, lo divertía, y pues a los nobles y al pueblo también le divertía el mester de juglaría, pues se ganaba la vida ante un público para recrearlo con la música, la literatura, la charlatanería o con juegos de manos. De mínima de acrobacia también servían como órganos de publicidad y de influencia en la opinión. Las obras de los juglares estaban redactadas normalmente en versos a medida irregular de entre 10 y 20 sílabas y que rimaban entre sí en asonante con la misma rima, o sea, monorrimos. Y pues ahora les voy a hablar sobre el mester de clerecía. El mester de clerecía, frente al mester de juglaría, caracterizado por su contenido popular y la irregularidad métrica. Surge en el siglo XIII una nueva escuela narrativa de carácter erudito. El mester de clerecía, cultivado por los clérigos, hay que entender por los clérigos no solo los clérigos no solo eran propiamente eclesiásticos, sino también, según la conocida definición, a todo hombre culto y letrado que poseyera la educación latina eclesiástica. Estos clérigos letrados habían escrito hasta entonces sus obras en latín, pero debido al uso creciente de la lengua romance y por lo tanto el hecho de que de cada día iba siendo menor el número de los que podían entender el idioma clásico, acabaron como por descender el cultivo de la lengua popular con el propósito de difundir entre las gentes el saber que atesoraban en sus bibliotecas. Esto es, bueno, pues ahí ha acabado la explicación del mester de juglaría y mester de clerecía. Ahora les voy a pasar a hablar sobre la lengua romance en esos tiempos de la literatura en la Edad Media.
Bueno, pasando a hablar un poco sobre el romance en la literatura medieval, pues el romance en esa época se denominaba, composiciones literarias escritas en prosa o versos que estaban en idioma castellano. Pues en poesía se refería al tipo de la poesía se refería al tipo de composición poética conformada por octosílabos que combinaba con rimas asonantes en los versos pares y versos sueltos en los impares, en los impares. En los romances son característicos de la tradición oral medieval y se derivaban de los cantares de gesta y los poemas épicos. En esa época tuvieron su periodo de auge durante el siglo XV. Los romances de esta primera etapa luego fueron recopilados en los que se dio en llamar romance viejo. Por su lado, un resurgir del interés por la composición de romances a partir del siglo XVI, pues hasta bien entrando al siglo XIX, por parte de autores que preocupaban apropiarse de este estilo, vino a conformar la de hoy en día, la cual se denomina romance nuevo. Narrativa, por su parte, se denominó como romance al tipo de narración de carácter épico, de tema heroico, que relataba la vida caballeresca, difundiendo valores como el heroísmo y la lealtad y el amor. Este último vino a constituir un tipo de manifestación afectiva que se llamó amor romántico. Y pues el romance amoroso también se puede utilizar para designar una relación amorosa. Y pues esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido un poco sobre la literatura medieval. Y pues espero que pasen feliz día. Ahora, para concluir, les voy a hablar un poco sobre la literatura religiosa y sobre la literatura prófana. Pues los trabajadores relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante a lo largo de la Edad Media. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esta época, razón por la que su producción literaria fue con diferencia lo más aprovechada. Numerosos himnos de esa época han sobrevivido al paso del tiempo, tanto litúrgicos como paralitúrgicos. La liturgia en sí misma no estaba establecida y numerosos misales competían y alegaban concepciones individuales de la misa. Ciertos estudiosos religiosos escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos con las doctrinas de la Iglesia Católica. Ahora voy a hablar sobre la literatura prófana. La literatura laica en este periodo no fue tan productiva como la literatura religiosa, aunque gran parte del material ha sobrevivido y poseemos hoy en día una gran cantidad de obras de la época. Crítica con la corrupción del clero. El nacimiento de un tipo de literatura en la época medieval puede
ejemplificarse en el cambio de sentido de la palabra romance. Si desde un principio se trató de traducir la lengua romances, textos latinos tanto clásicos o reescrituras en la Eneida de Ovidio, Estacio y otros como hagiografía o crónicas históricas. Al dejar de lado las fuentes clásicas e inspirarse en tradiciones orales, surgió la expresión emprendré un roman, escribir, crear un romance. El nuevo sentido de la palabra como sustantivo indica la creación de un nuevo género, la cual es la lengua romance, como la conocemos hoy en día, en aquellos tiempos de la literatura medieval.